Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Mitos y Realidades del Cáncer de Próstata. El día de hoy nos acompaña el doctor Vicente, quien nos estará hablando un poquito acerca de la parte de algunos mitos y realidades que existen dentro de la sociedad, que comúnmente pues, se llevan a cabo, y también algunas recomendaciones que nos sirven a los pacientes para poder detectar, dar un seguimiento y tener un control de este padecimiento. También nos dará algunos datos importantes que más adelante tocaremos. El día de hoy nos acompaña el doctor Vicente Rivera García, médico urólogo, quien es médico general por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en urología por la Universidad de Guadalajara en el IMSS, adiestramiento en urología oncológica y andrología por la Fundación Puigvert, Barcelona, España. Es miembro del Colegio Mexicano de Urología y socio de la Asociación Americana de Urología. De igual forma, es miembro de la Federación Mexicana de Urología y socio activo del Colegio de Urólogos de Guanajuato, con recertificación por el Consejo Mexicano de Urología, con más de 10 años de experiencia dentro de la consulta privada y pública. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Bienvenido a su espacio, en el cual pues, estaremos tratando un poquito acerca de estos mitos y realidades acerca del cáncer de próstata. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí para compartirles todo el respecto del cáncer de próstata. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues comencemos y abramos este tema por conocer qué es el cáncer de próstata. Bueno, mira, el cáncer de próstata, creo que antes de abordar lo que es la enfermedad, brevemente decirte que la próstata es una glándula que tenemos los hombres. Es una glándula que en su estado normal es del tamaño de una nuez, para dimensionar qué tanto es el tamaño de la próstata. Esta próstata, bueno, pues tiene diferentes funciones en el cuerpo humano. Y bueno, cuando puede sufrir enfermedades, entre ellas inflamación, la más común que conocemos, que es el crecimiento de la próstata. Y bueno, y la otra, que es el tema que hoy estamos aquí, es el cáncer de próstata. Es una enfermedad donde hay un crecimiento acelerado y desordenado de las células de la próstata, en específico de un tipo de células. Y ante este crecimiento desordenado empieza a haber la manifestación de la enfermedad. En etapas tempranas, bueno, se desarrolla únicamente dentro de la glándula, y cuando ya el cáncer está avanzado, esta enfermedad sale de la próstata y se va a otros órganos. Entonces, es una enfermedad que afecta a la mayoría de los hombres en edades mayores de 60 años. Y bueno, existen diferentes tipos de riesgo, ¿no? Ok. Doctor, en esta cuestión, ¿cuáles son aquellas señales que nos da nuestro cuerpo, aquellos foquitos rojos que pues, están prendiendo en cuestión de padecer o poder padecer cáncer de próstata? ¿Cuáles son las señales? Fíjate que no hay como una señal que te pueda decir tu cuerpo de que tienes o que te está dando cáncer de próstata. Como es una glándula que está dentro de nuestro cuerpo, bueno, pues no la podemos ver. Existen manifestaciones que desgraciadamente, cuando están presentes, estamos hablando ya de una enfermedad que ya ha avanzado demasiado. Eh, Pueden existir probablemente detalles muy finos, como tal vez tener ciertos síntomas para orinar. Es el paciente que pues ya le cuesta un poquito trabajo orinar, o que tal vez en alguna ocasión orinó sangre, y que inclusive puede presentar pérdida de peso sin alguna explicación o sin estar haciendo alguna dieta. Probablemente la que es un poquito más acertada es que se haya hecho dentro de unos estudios generales con sus médicos, ya sea familiar o sus médicos de cabecera, y que hayan detectado en específico una sustancia que es el antígeno prostático específico que esté elevado. Creo que pudieran ser las señales que están más al alcance del paciente, y que pudiera de alguna forma eh, tener la inquietud de buscar o acudir a consulta para saber qué está pasando. Muy bien, doctor. En este mismo sentido, en base a su experiencia, ¿cuáles son los factores que provocan el cáncer de próstata? ¿De dónde surge o cómo puede surgir? Bueno, mira, eso sí está bastante estudiado, ¿no? Los factores que generan el cáncer de próstata. Principalmente tenemos la edad. Es una enfermedad que es más común en los adultos mayores.
arriba de los 60 años. El estudio para detectar, para realizarse, perdón, el antígeno prostático se ha tenido diferentes discusiones. ¿Cuál es la edad ideal? Si 50 años, 40 años, 45 años, y normalmente los urólogos ponemos una edad que es 50 años. Esto, y quiero recalcar, importante que no sea siempre y cuando en ausencia de un familiar directo, papá o hermanos con cáncer de próstata, perdón. Es decir, si tu papá o tu hermano tienen o tuvieron o fallecieron por cáncer de próstata y tú tienes menos de 50 años, las guías están estipulando que debes de hacerte este estudio, el antígeno prostático, una vez al año, independiente de tu edad. Es decir, si tienes en ese momento 35 años, tú debes de hacerte este estudio una vez al año porque tu riesgo es mayor. Entonces, el primer factor es la edad. El siguiente factor es raza. Es una enfermedad que es más común en los afroamericanos, en la raza negra, y es donde existe una tendencia mayor en este tipo de pacientes. Y en el otro existen factores como, bueno, lo que ya mencioné ahorita, los antecedentes, ¿no? Tener un papá o hermano que son familiares directos, que son los principales factores de cáncer de próstata. Existen otros factores que se le llaman factores que se pueden modificar, ¿no? Entre ellos está la obesidad. En la obesidad, pues podemos hablar de los hábitos alimenticios, en específico las grasas trans, que están tan de moda ahora en los alimentos y que nos hacen mucho hincapié en fijarnos en esos alimentos con las grasas trans. Grasas de origen animal, a esto me refiero en exceso, ¿no? Hay un paciente que te dice desayuno, como y ceno de lunes a domingo, carne de la que tú quieras, de cerdo o de res. Entonces son factores importantes. Sin duda no hay que dejar afuera el tabaquismo, alcoholismo, que también son factores importantes que están estipulados dentro de padecer cáncer de próstata, ¿no? Muy bien, doctor. En esta misma cuestión hablábamos sobre la alimentación, ¿no? Entremos un poquito ya en esta parte de los mitos y realidades que existen. Y en esta cuestión, la alimentación pues es la base de estar sano, ¿no? O usted en su experiencia nos hablaba un poquito, pero ¿cómo considera que influye así directamente la alimentación dentro de este padecimiento? Bueno, lo que ya ahorita comentábamos, Daniel, ¿no? Sin duda el tener estos malos hábitos y yo creo que más que malos hábitos estamos hablando ya ahora de los estilos de vida. El estilo de vida que actualmente tenemos, desgraciadamente, nos hace ser un poco más sedentarios. No quiero generalizar, pero pues la tecnología y todo lo que ha hecho que la mayoría de las cosas estén al alcance de nuestra mano ha modificado nuestros estilos de vida, nos ha hecho un poco más sedentarios. Entonces, este sedentarismo, pues, está muy relacionado, o más bien va de la mano con el tema de obesidad. Al ser sedentarios, no nos movemos, seguimos comiendo y este exceso de calorías, pues, nos lleva a la obesidad. Entonces, como te decía hace un momento, estas grasas de origen animal que están relacionadas a cierto tipo de factores, radicales libres, que sería como meterme en términos bioquímicos, pero para aterrizarlo y hacerlo en un idioma entendible, es decir, este exceso de las grasas de origen animal, en específico carnes rojas y el tabaquismo y alcohol, están estudiados que son factores que pueden desencadenar un cambio en la estructura de la célula de la próstata, y esto transformará a una enfermedad en específico del cáncer de próstata. Entonces es muy importante movernos, es muy importante el buscar el equilibrio en la alimentación, de los hidratos de carbono, de las grasas, de frutas, vegetales. Y aquí es donde viene a tema que existen tratamientos actuales basados en extractos de, por ejemplo, del jitomate. Hay uno que se llama Serenoa repens, que está estudiado, que puede generar, o más bien dicho, es benéfico para la salud prostática. Entonces, los pacientes que consumen vegetales, que consumen verduras, frutas, tienen este beneficio de poder evitar desarrollar en un futuro unas enfermedades de próstata. Entonces, sin duda, el cuidarnos y el buscar ese equilibrio en la alimentación es bastante
benéfico. Es fundamental. Sin duda. Muy bien, doctor. Ahora, respecto a la edad, usted comentaba que normalmente los urólogos ponen la edad en 50 años, ¿no? Para hacerse ese tipo de estudios, chequeos y estar pues propensos, ¿no? A padecerlo. Ahora va la pregunta respecto a mitos y realidades. ¿El cáncer también se presenta en hombres jóvenes? Sí, mira, qué pregunta interesante. Sí, también los jóvenes pueden padecer cáncer de próstata. Afortunadamente no es tan común. Es algo muy raro. Yo te puedo decir que en lo que llevo de urólogo no me ha tocado ver hasta ahorita un caso. Cuando estuve en formación de urología sí me tocó ver qué es lo que llamamos residencia médica. En la residencia de urología sí me tocó ver un par de casos en jóvenes. Un caso que me recuerdo mucho de 35 años y otro paciente de, si no mal recuerdo, 28 años. Casos muy raros, excepcionales y que en ambos casos recuerdo muy bien que los papás ya habían fallecido de ambos, habían tenido cáncer de próstata y estos pacientes desarrollaron la enfermedad y desgraciadamente llegaron en una etapa muy avanzada y ambos fallecieron por la enfermedad. Entonces sí es una enfermedad que puede presentarse en los jóvenes, no es tan común y y cuando se presenta sí es bastante letal. No por tanto, el cáncer de próstata, mencionar, es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, casi atrasito del cáncer de pulmón. Entonces, de ahí la importancia pues del estudio y de la prevención y de acudir al médico para poderte hacer tus exámenes y sobre todo, yo creo que lo importante y como en la mayoría de las enfermedades, las etapas tempranas, ¿no? Esa palabra es clave en muchas enfermedades. Llegar en esa etapa temprana donde las opciones de tratamiento, que hablaremos más adelante, es múltiple y inclusive en muchos casos se puede llegar a curar. Muy bien, doctor. Ahora, respecto a los métodos de detección, aquí va una pregunta también muy interesante que pues muchos hombres pues, nosotros nos realizamos, ¿no? Que es ¿el examen de tacto es necesario? ¿Realmente en qué consiste? Bueno, mira, el examen del tacto rectal es un examen necesario. Yo a todos mis pacientes les digo, no ha pasado de moda. O sea, tiene muchos años y muchos de mis maestros nos decían, el diagnóstico está al alcance de tu dedo, ¿no? O sea, es una revisión muy sencilla, probablemente tiene más tabúes de lo que significa o tantas cosas que se dicen al respecto, pero es muy sencillo, no lleva más de, yo creo que puedo exagerar y decirte que unos 10, 15 segundos probablemente. Y bueno, pues consiste pues en introducir el dedo en el recto del paciente y que es una zona anatómica donde nos encontramos directamente con la próstata, ¿no? Eh, Inclusive con este examen tan sencillo que no necesitamos pues nada, podemos detectar alguna anormalidad en la próstata, alguna bolita, alguna zona indurada, que ese es la principal dato de alarma. Hay inclusive un doctor, el doctor René Sotelo, es un doctor venezolano muy famoso en urología que actualmente él está en Los Ángeles, en la Universidad de Los Ángeles y haciendo muchas contribuciones al respecto. Hizo un libro al respecto del tacto rectal que se llama No le tenga miedo al dedo. Por ahí lo pueden buscar en internet y habla al respecto de todos estos famosos mitos y realidades del tacto rectal. Insisto, no ha pasado de moda, no es un estudio, no es un examen que ya no se haga o por ahí de repente me he encontrado con publicidad de diagnóstico de cáncer de próstata sin tacto rectal. Bueno, es posible, sí es posible, pero estos estudios ya son invasivos, ya hay que acudir a un gabinete, hay que acudir con unos radiólogos que te hagan este estudio en específico, te tienen que poner en tu vena un medio de contraste para pintar por dentro. Es decir, es más invasivo, ¿no? Y el tacto rectal es muy sencillo, todos los urólogos lo podemos hacer. Y de verdad es que yo te puedo decir que mi práctica
de la mayoría de los pacientes tienen a lo mejor otra idea de lo que es el tacto rectal, ¿no? Pero es algo muy rápido, muy sencillo y detecta las principales anormalidades en próstata, y si tienes alguna bolita, eso es la principal decisión que tomamos para decir, paciente, tienes que ir a biopsia porque te detecté una zona indurada en tu próstata y hay que ir a que te hagan ese estudio. Entonces es fundamental, es una parte importante para llegar al diagnóstico del cáncer. En este sentido, doctor, ¿qué otros estudios hay? ¿Cuáles estudios existen para justamente la detección? Bueno, ahorita como te lo mencioné, Daniel, está el antígeno prostático específico, que yo creo que la mayoría estamos familiarizados con ese estudio. ¿Qué es? Es un estudio que se hace en sangre. Basta ir a un laboratorio que te hagan ese estudio y el laboratorio te entrega el resultado por muy tardado en un día, ¿no? Entonces, en este estudio se determinan cómo están tus niveles del antígeno prostático. El antígeno prostático los valores están individualizados, es decir, dependiendo tu edad, es el valor que está permitido de tu antígeno prostático. Vamos a ponernos otra vez en el rubro de la edad que estamos aquí, los mayores de 60 años, el antígeno no debe estar arriba de 2 en ausencia de alguna enfermedad. ¿Qué pasa? Bueno, el antígeno prostático se puede elevar por múltiples situaciones. Yo les explico a mis pacientes, pudo haber sido por alguna infección, por crecimiento, por haber un día antes montado bicicleta, motocicleta, caballo, todo lo que sea montar. Pudo haber sido por haberse tenido una infección, a lo mejor ese paciente tiene una piedra en la vejiga y en el último de los casos, cáncer de próstata. Entonces, también enfatizar eso, y cuando este estudio sale muy elevado, valores arriba de 10, definitivamente son pacientes que deben de acudir inmediato con el urólogo para poder determinar qué está pasando, ¿no? Y sí, como te digo ahorita, no siempre el cáncer de próstata eleva el antígeno. Existen muchas enfermedades que lo pueden elevar, y ahí es trabajo de nosotros los urólogos de complementar este estudio para poder diagnosticar al paciente, ¿no? Ese es uno, el antígeno prostático, que creo es el más conocido. Actualmente existen otros estudios, como te mencionaba hace un instante, estudios ya que tienes que acudir a un gabinete donde se le llaman resonancia magnética. Es un estudio que te meten en un túnel parecido a una tomografía y te toman diferentes imágenes en específico de la próstata, ¿no? Este estudio pues está encaminado a determinar si existen zonas sospechosas de la próstata. Te dice el estudio dónde está esa zona sospechosa, existe una escala, y en esa zona, al final de cuentas, el paciente debe de ir a biopsia. O sea, es decir, para no enredar tanto, es un estudio que solamente me va a orientar qué paciente le debo priorizar a hacer una biopsia, ¿no? Entonces está sin duda el antígeno prostático, que es en sangre, están estudios de imágenes como la resonancia magnética y bueno, lo que mencionábamos, el tacto rectal, ¿no? Que son los principales. Complementarios, pues estaría el ultrasonido, que no es un estudio para diagnosticar cáncer de próstata. El ultrasonido únicamente me va a decir si el paciente, cómo está la vejiga, qué tamaño tiene la próstata y nada más, ¿no? No es un estudio que me vaya a determinar exactamente si el paciente tiene alguna zona sospechosa. Tendría que hacerse un poco más específico con otro tipo de aditamento ese estudio para poder determinar si existe el riesgo, o más bien dicho, una imagen que pueda ser sugestiva. Pero bueno, esto es para interpretación del médico, pero para conocimiento de los pacientes es antígeno prostático, el examen con el tacto rectal, sin duda, y bueno, los estudios de imágenes que ya son para que el especialista, el urólogo, lo solicite y determine si existe la enfermedad o no. ¿Cuándo es necesario realizar la biopsia, doctor? ¿Y qué tan invasiva puede llegar a ser? Bueno, sin duda la biopsia es invasiva per se, o sea, no es un estudio que sí hay que explicarle al paciente en qué consiste. Afortunadamente existe actualmente una modificación, o más bien dicho un avance en lo que es la biopsia. La biopsia de próstata
Por muchos años es un estudio que se hace a través del recto, ¿no? Hay que introducir un aparato en el recto y a través de ahí tomar unos pedacitos de la próstata con una aguja especial. Sin duda es un estudio invasivo, es un estudio que al paciente necesita una preparación porque el recto es una área de nuestro cuerpo que tiene muchas bacterias. Entonces, el introducir una aguja ahí generamos riesgos de potenciales infecciones. Como te decía ahorita, hay una modificación en esta toma de biopsia. También la hacen aquí en el estado, que ya no es a través del recto, y es en una zona que se le llama periné, que es una zona que está entre el ano y los testículos. Y esa zona, ahí se hace un orificio pequeño. Obviamente todo esto es bajo anestesia. Y por ahí se están tomando las biopsias de la próstata, los pedacitos de la próstata. Con este estudio, bueno, se ha disminuido la posibilidad de una infección más fuerte al ya no hacerlo a través del recto, ¿no? Entonces eso ha sido un avance muy importante. Ahora, ¿qué paciente llevar a biopsia y qué paciente no llevarlo? Bueno, pues sin duda, si tú tienes un paciente que tiene un antígeno elevado y que tiene un tacto rectal sospechoso, ese paciente sí o sí debe de ir a biopsia. Muchos pacientes, cuando ya tienen estos resultados, creen que ya no es necesario la biopsia, o a veces mal informados les han dicho que ya tienen cáncer de próstata, ¿no? Para poder diagnosticar o para poder tener ese diagnóstico, perdón, es necesario que tengas esa biopsia. O sea, el paciente debe de ir a biopsia. Es raro el caso que ya es muy evidente porque ya existen otras manifestaciones, pero el paciente con elevación de antígeno y tacto rectal sospechoso ve la importancia del tacto. O sea, es fundamental. Es el binomio perfecto para poder tener tacto rectal de antígeno, para poder tener el diagnóstico. Lo llevas a biopsia y si la biopsia es positiva, entonces ese paciente ya debe ser sometido a un tratamiento. Como te explicaba también hace un momentito, no todo es cáncer de próstata en elevación de antígeno. Entonces ahí es el trabajo de nosotros los urólogos de determinar, este paciente va a biopsia porque tiene antígeno y tacto sospechoso o porque, como te decía de la resonancia, tiene un antígeno elevado y le hice un estudio de resonancia y hay áreas sospechosas, entonces ese paciente lo mando a biopsia, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, bueno, vamos con otro mito. ¿El cáncer de próstata es silencioso? Se cree que es un padecimiento pues que está ahí presente y de repente es como, ahí está el diagnóstico. ¿Qué tan cierto es, doctor? Yo creo que sí. Si el paciente nunca se hizo estudios, sí. O sea, no le va a avisar. Es muy común que los pacientes llegan a consulta y tú los diagnosticas con un cáncer y te digan, doctor, pero no me duele nada. Yo les digo, qué bueno, porque una de las zonas a donde se va el cáncer es al hueso. Entonces, cuando ya el cáncer de próstata, que lo mencioné al inicio de la plática, Daniel, sale de la próstata, se va a otros órganos, al hueso, al hígado, al pulmón, etcétera, empiezan las manifestaciones. Te voy a contar rapidísimo pacientes que he tenido que llegan conmigo y veo que llega el paciente en silla de ruedas y les digo a las familias, ¿por qué no camina? ¿Por qué lo traen en silla de ruedas? No, pues es que hace un año dejó de caminar. Y algún médico que lo revisó se le solicitó un antígeno prostático, que este paciente tiene 70 años, y le detectan antígeno de más de 1000, que ya son cifras pues, Muy elevados. muy elevadas. Entonces, pues el diagnóstico es casi evidente, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues el cáncer se salió de la próstata, invadió su hueso, la columna lumbar en específico, y al invadir ahí el hueso, pues se va, por así decirlo, comiendo todos los nervios que hay ahí. Entonces el paciente ya no puede caminar, pierde las fuerzas de las piernas y ya estamos hablando de una enfermedad avanzada. Entonces sí, en etapas muy tempranas, Daniel, sí es silencioso. Como te decía, no da algún síntoma como tal. Pueden existir manifestaciones generales, problemas para orinar, pero aquí es donde creo la importancia de hacernos el antígeno prostático, ¿no? Un estudio tan sencillo en sangre, como te explicaba, que te ayuda a orientarte. Entonces, creo que aquí la responsabilidad es del paciente, es de decidir
ir a hacerse el antígeno. Te pongo un ejemplo, en otros países, en Europa, ni les preguntan si se quieren hacer el antígeno. Directo a su correo les llega su correspondencia, señor, por ejemplo, voy a usar mi nombre, Vicente Rivera, tiene que acudir a su unidad a hacerse el antígeno prostático porque ya tiene 50 años. Entonces, pues eso no sucede aquí en nuestro país, ¿no? Es realmente la medicina de prevención es la menos cara y la más fácil de tratar para los pacientes. Entonces, es nuestra responsabilidad como pacientes acudir o hacer los estudios generales después de los 50 años, como te dije, si no existe este factor de riesgo de hacernos. Pero sí, sin duda, no hay síntomas al inicio y cuando los hay, desgraciadamente la enfermedad avanzó bastante. Doctor, ¿mayor actividad sexual, mayor riesgo de padecer cáncer de próstata? Fíjate, Daniel, qué pregunta tan curiosa e importante. Y yo aquí te la cambiaría, diría, mayor actividad sexual, menor riesgo de cáncer de próstata. Y en esto puntualizo lo siguiente, está estudiado. O sea, está estudiado, hay artículos, se conocen, que dicen que cuando el paciente tiene, fíjate el número, de 15 a 20 eyaculaciones por mes, reduce el riesgo potencial de desarrollar cáncer de próstata. Así que, pues ahí en casita pónganse a hacer la tarea, dicen por ahí. Pero sí es muy importante el tener esta actividad sexual, ¿no? Claro, ya entraríamos a lo mejor en otro tipo de detalles, pero sí es la recomendación mantenerse en estas edades, los adultos mayores, en tener la actividad sexual para poder reducir este riesgo, ¿no? Puntualmente te voy a decir, tengo pacientes que tienen 85 años, que siguen sexualmente activos y tienen su antígeno prostático normal y sin ningún riesgo actualmente de cáncer de próstata. Entonces es importantísimo, sin duda. Claro, ese tiene que ver directamente con lo que es la estimulación. Sí, lo que pasa es que es el tema de lo que la próstata hace, ¿no? La función de la próstata que se encarga de evitar que el semen al ser eyaculado se haga un coágulo. Hay un líquido especial que vierte la próstata y eso ayuda a evitar eso en el semen. Entonces es como vamos a ponerlo como en términos muy terrenales, es como poner a trabajar tu órgano para que no se acumule lo que está diseñado para producir. Y eso sin duda ayuda a la prevención. Muy bien, doctor. Ahora en tema de lo que es ya como tal el tratamiento y el control, incluso el seguimiento para pacientes ya de cáncer de próstata, ¿qué alternativas hay para estos tratamientos? Bueno, ya que el paciente está diagnosticado, es importante saber como el nombre y el apellido de la enfermedad, ¿no? No todos los cánceres se tratan igual. Eh, eh, Tenemos actualmente diferentes opciones de tratamiento que, insisto, depende del estadio de la enfermedad, porque eso es muy importante, es de saber qué etapa de la enfermedad estamos. Y en etapas, yo te puedo decir de forma general que en etapas iniciales o en etapas tempranas de la enfermedad tenemos muchas opciones de tratamiento. También aquí influye mucho la edad del paciente, a qué edad lo diagnostico con cáncer de próstata. No es lo mismo diagnosticar a un paciente de 85 años con cáncer de próstata a un paciente de 60 años con cáncer de próstata. Sin duda, el foco de atención, no demeritando al otro paciente, debe ser el paciente de 60 años porque puede progresar la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un montón de estudios que mencionan que hay muchos pacientes que fallecieron por algún accidente, alguna caída, algún golpe en la cabeza. Y en estos estudios hicieron autopsias y sacaron próstatas para poderlas llevar a revisar y se dieron cuenta que muchos pacientes que habían fallecido por las causas que tú quieras, infartos, accidentes o caídas, muchos de esos pacientes tenían cáncer de próstata y no se dieron cuenta. Entonces es de ahí que la enfermedad silenciosa, bien como tú lo mencionas, hay pacientes que lo tienen y van a fallecer de otra cosa. Entonces el cáncer de próstata tiene estas dos vertientes de ser muy agresivo en etapas muy tempranas y ser muy noble en pacientes con adultos mayores, 80, 85 años, donde no va a ser tan agresivo.
Etapas tempranas pueden existir medicamentos, pueden existir radioterapia y puede existir cirugía, ¿no? Que son las principales opciones. Inclusive hay estudios donde dicen que el paciente, si está en una etapa temprana y estamos en un estadio bajo o en una enfermedad leve, puede no hacerse nada. Claro, este paciente debe estar bajo vigilancia continua con el urólogo para poder determinar en cuanto a la enfermedad de estar en una etapa leve y se va a una etapa moderada, poder actuar de inmediato. Entonces, son las principales que hay en etapas tempranas. Ya en etapas muy avanzadas del cáncer existen diferentes tratamientos, ya ahí indican quimioterapias y otro tipo de terapias que van enfocadas a la enfermedad avanzada, cuando es decir, ya no la tienes adentro de la próstata y ya se salió, ¿no? La famosa palabra metástasis, y implican otras opciones de tratamiento, pero en general son las que hay y que tenemos al alcance hoy en día. Claro. Doctor, si se realiza alguna cirugía para algún paciente que padeció cáncer de próstata, ¿qué tan cierto es que este padecimiento puede volver a reaparecer? Muy, muy, muy cierto, Daniel. Los pacientes con cáncer de próstata que fueron sometidos a cirugía, la cirugía es, pues bueno, una de las opciones de tratamiento que te puede ofrecer y potencial curación de la enfermedad. Claro. Donde muchos pacientes, desgraciadamente, se nos pierden, o sea, tanto en la institución como en lo privado, pues por múltiples causas, dejan de ir al urólogo, ya no se presentan, se sienten bien. Y entonces, después de 2, 3 años, empiezan manifestaciones. ¿Qué pasó? Pedimos antígeno y pum, antígeno elevado. Entonces, sí es muy importante el seguimiento para poder determinar si volvió o no la enfermedad. Claro. Doctor, ¿y cuál es la periodicidad que usted recomienda para justamente estos pacientes llevar ese control, ese seguimiento? Mira, yo creo que el seguimiento en un paciente que, vamos a decirlo así, que está apenas en prevención o que cumplió los 50 años, con que se haga el antígeno prostático una vez al año. Yo creo que es más que suficiente. Por ahí hay un montón de estudios que hablan de otras cosas que no los voy a enredar hoy. Yo creo que una vez al año está bastante bien en pacientes que no tienen, vamos a decirlo, ningún antecedente, ¿no? Ahora, en los pacientes que tienen la enfermedad y que están bajo tratamiento, bueno, pues aquí existen diferentes esquemas. Hay pacientes que deben de hacérselo cada 3 meses. Si son pacientes que se operaron, sin duda el urólogo que llevó el tratamiento les irá diciendo. Normalmente los pedimos a los primeros 3 meses cada mes, y ya posteriormente, si el antígeno está en 0, puede estarse solicitando cada 3 meses el primer año, y ya posteriormente el segundo año en adelante cada 6 meses y en lo sucesivo. Pero vamos como te decía, para ponerlo más claro, si no hay un diagnóstico, si no tienes ese padecimiento, con que te lo hagas una vez al año. Si ya tienes la enfermedad y estás con tratamiento, puede ser 2 o hasta 3 veces al año. Claro. Doctor, para concluir este tema de mitos y realidades del cáncer de próstata, bueno, justamente estos espacios nos sirven a nosotros como sensibilización para aquellas personas que nos escuchan. Me gustaría que usted me diera o nos diera un mensaje dirigido justamente a este tema, el cual sensibilizar en cuestión de que los pacientes vayan a revisión con un urólogo, que tengan este seguimiento, este control, todo esto, todas estas respuestas que usted nos ha dado el día de hoy para prevenir y también llevar un correcto seguimiento del padecimiento. ¿Cuál sería este mensaje, doctor? Bueno, muy bien, Daniel. Creo que como pacientes debemos de tomar la responsabilidad de nuestra salud. No hay alguien más responsable que nosotros. ¿Y en qué está en nuestras manos? Bueno, pues en la alimentación, ¿no? Todo inicia ahí y muchas enfermedades se desarrollan cuando empieza a haber este problema de alimentación y de los hábitos. Entonces, como paciente, ¿qué debo hacer? Bueno, pues cuidarme, tener unos hábitos lo más saludables posibles, de hacer actividad física, el ejercicio que tanto nos recomiendan, de la alimentación balanceada. Y claro, en el caso específico de nosotros, de los hombres, pues bueno, cumpliendo esta edad, pues acudir a hacerme los estudios. Si tengo pues mi
si soy derechohabiente de diferentes instituciones, bueno, acudir, hacerme ese estudio, darle seguimiento, si está bien hacerlo una vez al año, no dejarlo en el estudio en un cajón y después de 10 años volver. Eso es importante. Y claro, y si ya soy un paciente que tiene cáncer de próstata, pues acudir al médico, ¿no? Porque sí hay este temor de los pacientes de no voy porque me da miedo que me vayan a decir que lo tenga. Entonces, eso es uno de los comentarios muy comunes entre los pacientes. Entonces, es importante perder ese miedo. No le tenga miedo al dedo, como dice el libro del doctor René Sotelo. Es un estudio, es una revisión muy, muy sencilla, que se habla más de lo que realmente es. Acudir a hacerlo una vez al año, inclusive a veces con una vez es más que suficiente, no es un estudio que tengamos que hacer periódicamente. Entonces, sí, ese sería el mensaje, ¿no? Ser responsables de nuestra salud, acudir al médico, hacer nuestros estudios pertinentes que tengamos respecto a nuestro grupo de edad. Y si tengo la enfermedad, pues bueno, darle seguimiento y para que no vaya a tener un resultado catastrófico, que al final de cuentas lo que queremos es que el paciente tenga una buena calidad de vida. Si es portador de cáncer de próstata, que puede integrar sus actividades. Dicho sea de paso, muchos pacientes que tienen cáncer de próstata están en nuestra sociedad, están trabajando, están siendo útiles, es decir, no se acaba la vida ahí con el diagnóstico específico de cáncer de próstata, puede ser útil el paciente. Entonces, eso es lo importante, ¿no? El mensaje es cuidarnos, ser responsables y acudir al médico a hacer nuestras revisiones periódicas. Claro, muchas gracias, doctor, por este mensaje. Y sin duda, el día de hoy pues nos vamos con toda esta información, que bueno, no nos alcanza el tiempo, ¿no?, para hablar a fondo sobre todo lo que implica el cáncer de próstata. Pero agradecemos mucho a nombre de todo el equipo de Vivir Mejor por darnos este espacio, doctor, y más que nada por sumarse a esta iniciativa, ¿no?, de sensibilizar en estos temas a través de estos espacios. Por ahí, ¿usted maneja redes sociales, doctor? Sí, claro, Daniel. Guzmán, muchas gracias a ti, a la Asociación Vivir Mejor por la invitación. Y sí, les comparto mis redes sociales. Bueno, en Facebook estoy como Dr. Vicente Rivera Urólogo y en Instagram como Dr. Rivera. Con mucho gusto ahí para cualquier duda o atenderlos. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Y pues bueno, recordar a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en estos espacios, que nos sigan también en nuestras redes sociales. Estamos como Vivir Mejor, el TikTok, Instagram, Facebook, y también pues que estén al pendiente de estos episodios que son informativos para ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.